a donde venimos delante de ti, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor. Padre, en este momento nos ponemos todas de acuerdo para venir delante de ti y también para llevar a nuestra hermana y maestra Valentina Zorrilla, que es la que va a exponer tu palabra en esta mañana, Señor. Que tú la uses como siempre lo has hecho, Señor. Que tú, Señor, la bendigas en esta mañana. Que esa palabra que ella trae sea un bálsamo para nosotros, Señor. Aunque yo sé que van a haber momentos que nos vamos a sentir confrontadas. Pero es necesario, Señor, que lo recibamos. Porque es de la manera como tú, Señor, nos hablas, nos ministras a través de tu palabra. Y tu palabra es eso, Señor. Nos confronta, pero también, Señor, es una palabra que va a ser ese bálsamo que va, Señor, a descender, así como también, Señor, como ese aceite, Señor, que descendió sobre la barba de Aarón y descendió sobre el borde de sus vestiduras. Así, Señor, va a ser, Señor, también para nosotros esa palabra hoy. Padre, gracias por nuestra hermana, Señor. Úsala, úsala con poder, con autoridad. Así que, Señor, la presentamos delante de ti para que, Señor, esa palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros en este día, Señor. Y no solamente para que haga, Señor, en nosotros, sino para que la llevemos y la pongamos en práctica. Para que sea, Señor, una herramienta más para poder, Señor, usarla para ministrar a otros, para ayudar a otros, Señor. Padre, te la presentamos nuevamente. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por nuestra hermana y maestra, Señor, Valentina Zorrilla. Unge sus labios, su garganta, y que también, Señor, en este día, Señor, podamos, Señor, todos los que están, Señor, comunicándose a través, Señor, de este internet, que no haya interrupción, que podamos entender claramente y escuchar claramente, Señor, lo que tenemos que escuchar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Buenos días, hermanas. Les presento ahora a la pastora Valentina Zorrilla, maestra amada. Los micrófonos son suyos, pastora. Bienvenida aquí a su casa. Ay, Dios mío. Bendiciones del Señor en esta mañana, mis amores. Dios me les guarde y me les bendiga. Señores, miren, yo no soy pastora, yo no quiero ese compromiso. Yo me puedo poner otro título, pero ese no. Es yo no quiero ser pastora. Ay, no, eso es mucho compromiso. En esta mañana, con toda la intención, miren, esta mañana es una mañana un tanto extraña para mí. Le comentaba a las organizadoras de este matutino que yo escribía anoche un bosquejo de algo y se me había perdido, no lo encontraba. La máquina me decía que no aparecía, que no, que no. Pero aquí estamos aquí y vamos a intentar transmitir lo que el Señor puso en nuestros corazones. Oramos por todas aquellas personas que tienen situaciones con estas lluvias. Pues en República Dominicana hay muchos lugares que se inundan, familias que no pudieron dormir anoche por toda el agua, las personas que viven al lado de los ríos, de las cañadas. Son muchas cosas y no olvide orar por ellos. Así que hoy vamos a comenzar. Lo que el Señor ponía en mi corazón era el poder de las palabras, y para que nos rinda el tiempo vamos a comenzar. Vamos a permitir a la primera persona que tiene la primera lectura, que después que yo diga algunas cosas comenzaremos a leer, porque yo quiero traerles en contexto lo que el Señor ponía en mi corazón, y para ello necesito leer algo que tengo por aquí.
El desarrollo de las palabras se da a través de un sistema en el cerebro que lleva por nombre área perisilvianas. Es un conjunto de áreas que producen el lenguaje. Hemos oído hablar del área de Broca y esta área se encarga del lenguaje expresivo. El área de Wernicke que se encarga del lenguaje, de interpretar el lenguaje expresivo. La corteza auditiva primaria que procesa auditivamente lo que se escucha. El giro angular, estímulos visuales y procesamiento visoespacial. Eso es para ubicarse en el espacio donde se encuentre. Y el giro supramarginal que permite el desarrollo de la lectoescritura. Todo esto está conectado a través del área cerebral y en donde por esta zona hay una conexión que hace como una curva, y cuando aquí ocurre algún daño, algo atrofiado, pues entonces no se logra interpretar el lenguaje o tener un lenguaje expresivo correcto a través de las palabras. Entonces, para poner un poquito en contexto, la combinación de estas áreas permite que los estímulos visuales se le dé una interpretación propia de acuerdo con lo que cada persona tiene como constructo, que es un constructo, una base, una idea, una construcción. Los miles de millones de neuronas que están en el cerebro son las mismas que están así de millones, están así de estrellas en el universo. ¿Por qué hago la comparación? Porque nuestro Dios es un Dios que usa unos patrones muy especiales y la cantidad de neuronas que hay en nuestro cerebro, que son millones de millones, así mismo millones de millones, son las estrellas que hay en el firmamento. Así de variada y de amplia es la capacidad de interpretar o la capacidad interpretativa que podemos tener a nivel visual. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y descodificación de símbolos. Entonces, de allí la importancia de que lo que yo hago va a dar una interpretación a quien lo está mirando, porque procesa lo que yo hago a través del sistema perisilviano. Entonces, la producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas u otras cosas, de acuerdo con una conversión propia de una comunidad lingüística. El que habla inglés, pues lo va a interpretar en el inglés, pero el que habla en español lo va a interpretar en español. Entonces, de allí la importancia de que cada persona interpreta de acuerdo al constructo que tiene dentro de sí, que ha adquirido, que ha aprendido. Es por esta razón la importancia del lenguaje. Dentro del lenguaje hay diversos procesos que se dan, y esta parte es la parte como quizás más aburrida, pero hay que hacerla para poder entender lo que vamos a hablar. Tiene que ver con la expresión, que es la capacidad de formular ideas con sentido y manera gramaticalmente correcta. La comprensión, que es la capacidad de entender el significado de las palabras o ideas. El vocabulario, que es el conocimiento del léxico que debe de usarse. Denominación, capacidad de nombrar objetos, personas o hechos a través de este lenguaje. Fluidez, capacidad de producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. La discriminación, que es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. La repetición, que es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan. Escritura, capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres o imágenes. Y lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes transformándolos en habla. Entonces, a las afectaciones
totales o parciales del lenguaje se le denomina generalmente afasias, pero existen muchos tipos según los aspectos que se vean afectados dentro de la capacidad comunicativa del lenguaje. Así, algunos de los trastornos del lenguaje relacionados con la expresión son el mutismo, la anomia y el agramatismo, que son unas variantes de lo que nosotros conocemos como dislexia, dispraxia, etc. Si lo que está afectado en la comprensión, podemos hablar de trastornos como la sordera, la mutez, o sea, una persona que no puede comprender o hablar el lenguaje. Si la persona presenta problemas de escrituras, es un tipo de agrafia. Estos son algunos de los ejemplos que podemos dar sobre la variedad de los trastornos del lenguaje. Entonces vamos a ver ahora cómo nosotros vamos a relacionar esto que estamos viendo aquí con lo que dice la palabra. Y por favor voy a pedirle a la primera persona que tenga la primera lectura, por favor. Amén, pastora. Bendiciones. Bendiciones, Lucy. Así se lee la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y tardo de lengua. Amén. Amén. Esta es la expresión que usó Moisés cuando el Señor lo puso a hablar. Él dijo: Señor, yo no puedo, yo soy tartamudo, que es un trastorno del lenguaje. Yo no puedo, Señor, yo no sé hablar. Y luego cuenta y relata la palabra como él se le fue entregado la compañía de su hermano Aarón, que era de fácil hablar, para que lo acompañase, para que pudiera hablar. Entonces, Moisés en este momento dijo: Señor, yo no puedo hablar. Sin embargo, habló Aarón, pero las palabras que le decía Moisés. Así que es importante que nosotros podamos identificar cuando el Señor quiere que yo hable y cuando el Señor no quiere que yo hable. Muy importante esa parte. Por favor, alguien que lea Job 7, del 11 al 15, por favor. Amén. Amén. Job 7, del 11 al 15. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quedaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Amén. Amén. Aquí estamos viendo el caso de Job. Job, en medio de lo que vivía, a pesar de que él fue un hombre que fue justo a los ojos de sí mismo y del Señor, porque el Señor lo expuso a una serie de situaciones muy difíciles, Job, en medio de lo que estaba viviendo, se produjo algo. Job hizo lo que hace por lo regular el lenguaje. Descodificó los códigos de lo que sus ojos veían e internalizó e interpretó lo que veía, y eso produjo un lenguaje en Job. Si miramos atentamente lo que Job está diciendo aquí, está diciendo que él va a hablar lo que él quiere hablar porque él está en dolor. Y quisiera que usted prestara mucha atención a esta parte. ¿Puedo yo hablar lo que quiero hablar porque estoy en dolor? ¿Puedo yo usar un lenguaje el que yo quiera porque estoy en una situación difícil? Es propio de un hijo de Dios hablar como le venga en voluntad porque simplemente está en una situación.
Pero si vemos a un hombre como Job, un hombre justo, porque de no haber sido así, Satanás no pide permiso para zarandearlo y Dios no se lo entrega. Así que él era justo. Quiere decir que la justicia que podamos tener no significa que podamos ser capaces de refrenar nuestra lengua. Job expresó desde el dolor estas palabras. Y yéndonos a Job, cuando usted tenga tiempo, usted va, lo busca. En el libro de Job encontramos del capítulo 6 al capítulo 8 una serie de palabras expuestas por Job, principalmente en el 6 y el 7. Una serie de palabras expresadas por este hombre que hablan de lo que en él había. El hecho de que las cosas no salgan como tú quieres y el hecho de que las cosas no estén como tú quieres, no te da el derecho de hablar invalidando en ti la palabra de Dios. Todos conocemos la historia de Job y cómo este hombre vivió cosas extremas, cosas muy difíciles. Pero la comparación que hizo Job, y en este momento él estaba hablando con sus amigos, pero sus palabras, si leemos detenidamente, dice, por tanto, no refrenaré mi boca. ¿Por qué no refrenarla? Porque Job sentía que no podía refrenar su boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Muy serio esto, para mí, cuando yo estuve leyendo esto, fue muy chocante ver con que un hombre justo no guardó su boca. Cuando tú guardas tu boca en medio de lo que estás pidiendo, tú estás guardando tu alma, estás guardando tu corazón, porque los signos que son interpretados y trabajados por el sistema del lenguaje tienen una capacidad de sembrarse en el entendimiento, en el alma. De allí la importancia de nosotros guardar lo que nosotros decimos. Y quise primero traer el caso de Job, porque Job tenía toda la razón para sentirse así. Job tenía toda la razón para sentirse mal. Job tenía todos los argumentos para decir las palabras que decía. Dice en el versículo 26 del capítulo 6 del libro de Job, que él le decía a sus amigos, ¿ustedes piensan censurar mis palabras? ¿Ustedes no ven que soy un despechado? Job no tenía el Espíritu Santo, Job no vivía bajo la gracia, pero tú y yo tenemos un entendimiento de la gracia de Dios sobre nosotros, de la soberanía de Él, y el no guardar y el no cuidar lo que nosotros vamos a decir en medio del dolor es puntual. Ay, hermana, pero es que yo estoy viviendo algo que es muy difícil. Te lo creo. Todos tenemos situaciones que si fuesen contadas serían demasiado duras de expresar. Pero ¿qué pasa cuando yo expreso delante de personas que no tienen quizás el entendimiento para comprender esto que yo estoy diciendo sin que se dañe su fe, su confianza en Dios? ¿Qué sucede con ellos? De eso se trata el amor, ¿no? De que yo pueda guardar a mi hermano. Ay, es que yo no aguanto. Te entiendo a la perfección, pero hay un lugar que se llama presencia de Dios, donde puedes expresarte todo lo que te esté sucediendo. Y es por esto que Job decía que cuando estaba acostado, pensaba en cuándo se iba a levantar y que cuando estaba levantado pensaría cuándo se iría a dormir. Él estaba en una situación muy, muy dura. Pero la boca de Job habló palabras por las que fue provocado que Dios lo confrontara. Por favor, Job 27:4. Amén. Job 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad,
ni mi lengua pronunciará engaño. Gracias, Luz. Cuando vemos esta comparación del versículo 7 y el capítulo 7 y el capítulo 27, versículo 4, vemos que hay una diferencia muy grande entre lo que él decía al principio y lo que está diciendo al final. ¿Qué pasó? En medio de todo lo que estaba viviendo, Dios le salió al encuentro y lo confrontó. Muchas veces nosotros somos confrontados por el Señor porque entendemos que nosotros no merecemos lo que estamos viviendo. Esto provoca en nosotros que nosotros interpretemos a nivel de nuestro lenguaje lo que estamos visualizando y provoca que nosotros hablemos palabras que van en contra de la naturaleza de nuestro Señor. Entendemos no merecer lo que estamos viviendo, entendemos que es muy duro y que por qué a mí, y esto provoca que en nuestro interior nosotros desarrollemos cuestionantes que no llevamos a la presencia del Señor, sino que se quedan con nosotros, se quedan como una marca y vemos interiormente a Dios como injusto. Si tú estás viviendo una situación muy difícil y muy dura, una situación que te provoca dolor, una situación que te provoca daño, algo que tú no sabes cómo vas a vivir, el mejor lugar para desahogarte y preguntarle, porque si le preguntas a él y cuestionas en su presencia lo que estás viviendo, él va a responder. El peligro es cuando nuestra boca se abre en los lugares inapropiados. El peligro es cuando tu boca se abre delante de un pequeñito que no tiene la capacidad de entender lo que estás viviendo y confrontas su fe y dice, pero si eso es ella que está viviendo eso y habla así, ¿qué será de mí? El amor debe ser expresado en lo que nosotros vivimos. Y yo puedo entender que estamos viviendo situaciones difíciles, pero debemos cuidar lo que decimos delante de algunos pequeños. Salmos 10:7. Amén. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Cuando los salmos hablan de esto, los versículos más arriba, expresa que los impíos, pero fíjese usted, ¿qué es maldición? Algo que no tiene una bendición, algo que no está bendito. Y cuando nuestras palabras salen y salen en medio del dolor y salen para marcar y salen para dañar y salen para desahogo en lugares incorrectos, estamos quitando la gracia de que nos fue otorgada a través del lenguaje. Muchos de nosotros hablamos palabras de manera incorrecta para engañar, para defraudar. Y tenemos necesariamente que tener cuidado porque nuestras palabras tienen un poder del cual hablaremos más adelante. Pero es necesario que usted pueda comprender que usted cuando habla de esa manera está quitando, sí, a sí mismo, Marcelo, está quitando la gracia que le fue otorgada. La gracia que le fue otorgada no está condicionada a que usted esté bien, no está condicionado a que todo le vaya bien. No está condicionado a que tenga una cuenta bancaria o que no tenga un problema de salud. La gracia que se le otorgó por la muerte de Cristo en la cruz cuando dijo consumado es. Ay, hermana, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted lo dice porque usted no sabe. Le aseguro que si yo le contara y usted me contara, no se sabe dónde estaríamos. Así que cuide su boca, cuide su lenguaje, porque cada palabra que sale de usted tiene un poder. Salmos 12, 3 y 4. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Este salmo siempre a mí me ha provocado temblor, porque habla de cómo Dios está mirando la lisonja. Y yo sé que la lisonja es cuando tú haces alarde y le aludes a alguien,
Pero ¿y qué pasa cuando tú vas delante del Señor a decirle, oh Padre bueno, eterno, Dios de gloria, tú eres santo, tú eres digno, merecedor de alabanza, de honra y de gloria, pero internamente estás en conflicto con su voluntad? Cuando internamente no estás del todo de acuerdo con lo que Él dice que debe de ser. No es eso ser adulador, diciendo algo que realmente no sientes y que no estás de acuerdo. Dice que Él los va a destruir. Y muchos que piensan que por lo mucho que hablan van a prevalecer, cuando el Señor conoce y examina el corazón. Cuando ustedes piensan que lo que ustedes hablan, cuando yo pienso que lo que yo hablo no vendrá delante del Señor y será una afrenta para mi vida. Es que la palabra establece que yo daré cuenta por cada palabra que salió de mi boca. Entonces es aquí donde hago referencia de cómo lo que se produce en el área del lenguaje está contrario a lo que hay aquí adentro. Cuando mi corazón no está de acuerdo con lo que Dios ha decidido, pero mi boca dice que sí, solo de manera lisonjera, como si Dios no fuese capaz de escudriñarme dentro y saber lo que yo estoy pensando. ¿No es mejor ir a su presencia y decirle, Señor, no entiendo, estoy en dolor, estoy en tristeza, estoy en amargura, no sé qué es lo que pasa? Señor, háblame, ayúdame, dame fuerza. Que yo venir delante de Él levantando las manos, haciendo un papel sin realmente sentir lo que debo sentir en mi corazón por lo que Él está haciendo conmigo. Salmos 34, 12 al 13. Es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Leí también el 37:30. ¿Por qué el salmista hablaba esto? Porque realmente cuando en nosotros hay sabiduría, refrenamos nuestra lengua. No hablamos todo lo que podemos hablar. No hablamos todo lo que queremos hablar, sino que hablamos sabiamente. Guardamos nuestra lengua del mal para que nuestros pies no tropiecen y nos resbalen. Pero cuando no cuidamos lo que estamos diciendo, provocamos en otros daño y caída, al igual que en nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos sin control, provocamos cosas más allá de la que pensamos. De allí la importancia de que nosotros guardemos nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestra manera de interpretar los signos y guardar lo que hacemos para que otros que interpretan viendo el comportamiento, la conducta, los símbolos y signos que nosotros damos y que esto no provoque en otros daño y pérdida de sus almas. Mateo 5, 21 y 22. Amén. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. A mí me parece muy curioso el hecho de que el Señor está hablando de no matarás y habla de cosas que al entendimiento mío, al humano, están tan distantes de lo que es matar
Porque como él está hablando de no matarás, y entonces luego dice que cualquiera que se enoje, que cualquiera que le diga necio, que cualquiera que le diga fatuo. Si el Señor Jesús hablando habla de matar y luego añade hablar de necio, de fatuo, de enojo, como que no se relaciona a nivel humano. Pero cuando nosotros analizamos lo que el Señor estaba transmitiendo, no es solamente está hablando de una muerte literal con un alma blanca, está hablando que este tipo de conducta de enojo, de llamar necio, y el necio es una palabra que se menciona mucho, es una palabra que tiene que ver con falta de entendimiento en algunos casos, pero en el contexto que se estaba hablando aquí era burlarse, hacer burla, tener un concepto equivocado de lo que Dios dice de ese hermano o llamarlo fatuo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes habían visto esta relación? Porque si él está hablando de matar, ¿por qué habla de enojarse, de necio, de fatuo? O sea, no, yo cuando lo veo, digo, wow, ¿será que para el Señor Jesús enojarse con tu hermano, decirle necio o fatuo, equivale a matarlo? ¿Será que nuestro Señor equipara la muerte con hacer este tipo de cosas? Cuando profundizamos nos vamos a dar cuenta de que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas necio a tu hermano, cuando tú le llamas fatuo, cuando tú te enojas con tu hermano, tú estás matándole. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo y él tiene una identidad que le fue entregada por Cristo, a la cual tú estás violentando. Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Zacarías estuvo orando por mucho tiempo y pidiéndole a Dios un hijo. Y cuando el ángel le sale al encuentro, entonces le pregunta y cuestiona que cómo va a ser esto. A veces, en medio de tu necesidad, estás orando por algo y tu boca se abre por algo, pero cuando el Señor te confronta, no sabes cómo responder. Por eso en esta mañana yo te oriento, ve a la presencia del Señor a lidiar cualquiera que sea la situación. Lídialo con él y que tu boca no se abra a oídos de aquellos que no puedan comprender o entender lo que está ocurriendo dentro de ti. Es necesario que nosotros podamos escuchar atentamente las palabras y ir a su presencia para cuando seamos cuestionados, nosotros no quedemos en vergüenza porque no podamos justificar las palabras que hemos dicho. No cualquiera puede delante del Señor lidiar o rebatir algo que él dice, pero realmente si te enfocas en ir a su presencia, guardará tu boca de lo que realmente debe ser guardada. Hablar delante de personas sin conocimiento, sin madurez, es provocar daños al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está siendo cercenado, desmembrado a causa de la boca de muchos que no guardan la cordura, que no guardan sus problemas íntimos. Yo leí un post anoche que me dio miedo, hablando a alguien y diciendo cosas como que si la gente que está a tu lado no, como que te menosprecia, como que los menosprecies tú y que no te tienen importancia. O sea, una serie de cosas que están dañando y cercenando al cuerpo, porque hay gente moviéndose en dolor. Le pasa lo que le pasó a Job,
hablan desde su amargura. Guarda tus palabras. La amargura que hay dentro de ti no debe de ser el escalón que alguien necesite para caer al suelo, para dejar de creer y para dejar de confiar. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis. Vamos a la segunda parte de lo que voy a hablar con ustedes en esta mañana. Vámonos al capítulo 1, por favor. Vamos a leer algunos versículos para luego pasar a lo siguiente. Salmo 141, 3 al 5. Pongo guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón con cosa mala y hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No hay cosa que a la carne le guste más que cuando tú tienes un pique o un enojo, tú abras la boca, porque ella siente que se desahoga, siente que saca para afuera, pero cada palabra tiene una consecuencia. Voy a pedir, por favor, nos vamos al capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El proceso de creación se produjo a través de la palabra del Señor. Jehová Dios dijo: hágase, y su boca produjo. La palabra establece que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Imagen y semejanza. Por mucho tiempo se creyó que era que nosotros en físico éramos iguales a Dios. Hasta que pudimos entender que el físico no tiene nada que ver, que es esa capacidad de pensar, analizar, decidir, crear. Y cuando nosotros manejamos de manera incorrecta nuestra boca, podemos crear, al igual que cuando lo hacemos de manera correcta. El poder de las palabras desde tres perspectivas. Perspectiva número 1. Las palabras desde el dolor. Job 6:30. Dice: volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job justificando lo que hablaba. Cuando fue cuestionado por sus amigos referente a lo que él estaba viviendo, esa fue la respuesta de Job. Job estaba hablando desde el dolor. ¿Cuántas palabras hemos pronunciado desde el dolor y hemos violentado la misma naturaleza de nuestro Dios? Hemos atribuido intenciones de mal al Señor y hemos emitido juicios en contra de aquel que es 3 veces santo. Porque no merezco lo que me pasa, porque no es justo, porque no lo entiendo, porque no quiero, porque simplemente no necesito lo que estoy viviendo, según yo. Por eso fue confrontado, al punto que le dijo: y cuando yo creé todas las cosas, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé el cielo y la tierra, que tú ni siquiera estabas, ¿dónde tú estabas? Tú no existías. Si yo tengo el poder de crear todas las cosas, ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo hago? Pero te quejas constantemente y hablas palabras huecas y vanas, diciendo que Dios está siendo injusto. En otros casos, ni siquiera lo dices, sino que de manera interna lo maquinas, aunque tu boca no lo hable. Y se te olvida que aquel que escudriña la mente y el corazón es Jehová. ¿Cuántas palabras has hecho como golpe a tus hijos, a tu familia, a tu esposo? ¿Cuántas palabras desde el dolor han provocado daño a gente que está a tu alrededor? Pero el carácter de la palabra
viene porque hay un constructo de la palabra aquí dentro. Si las palabras no tienen un constructo dentro de ti, si no estás formado, si no tienes la base de la escritura en tu sistema, tus palabras van a ser como golpes. Vas a golpear, vas a dañar, vas a lastimar, vas a lacerar. Vas a provocar heridas y daños en otros. Porque no supiste manejar tu lengua, porque no supiste manejar el lenguaje, porque no supiste traer discernimiento a tus palabras. El lenguaje no es espontáneo y sale como una piedra. Hay un proceso analítico y emocional que se da antes de que las palabras salgan. Y cuando dice, ay, lo dije sin pensar, es que dentro hay una maquinación que se está dando, que no salió en el momento. Muchos que acumulan cosas y aprovechan un momento de oportunidad o de vulnerabilidad para lanzar esas palabras. El dolor va a provocar que tú te muevas en un sistema contrario a lo que establece la verdad de Dios. El dolor te va a mover a pronunciar palabras hirientes, como el sarcasmo. El sarcasmo es una de las herramientas del siglo XXI, en donde la gente dice lo contrario a lo que siente. Y eso habla también de la lisonja. Mucha gente usa el sarcasmo para alabar a alguien cuando en realidad no es lo que siente. ¿Cuántas de esas palabras han provocado herida en tu familia, en tus seres queridos, en tus hijos, en tus compañeros de trabajo, en tu jefe? Y otras que no han salido, pero que internamente las ha maquinado. Y si nosotros servimos al creador del cielo y de la tierra, que conoce la mente y escudriña el pensamiento y su intención, estamos ante él descubiertos, desnudos. A él nada se le oculta. Es una buena mañana para pedir al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua y que el lenguaje que salga de nosotros sea un lenguaje que produzca y no que mate. Segunda perspectiva, palabras pronunciadas contra alguien con la intención de hacer daño. Números 35, 16. Si con instrumento de hierro lo hieres y muriere, homicida eres. El homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte le hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empuja o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con mano y murió, el herido morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y vuelvo al libro de Mateo, porque lo que acabamos de leer está en el libro de Números. Pero cuando el Señor dice, no matarás, y lo relaciona con necio, con fatuo, con enojo, significa que hoy quizás no tomes un arma, quizás no tomes un palo, quizás no tomes una piedra para matar a tu hermano, pero lo hace con las palabras. ¿Y quién es tu hermano? Todo aquel que está próximo a ti. Tu prójimo más cercano, tu esposo, tus hijos, tu madre, tu padre. Somos capaces de matar, capaces de quitarle la vida a alguien. Y palabras que hemos dicho con la precisa intención de hacer daño.
con la precisa intención de dañar. Sí, que asesinos verbales. Y cuando hacemos esto, estamos cercenando el cuerpo del que somos parte. Es como que la boca agarre mi carne, me muerde y me arranque el pedazo y a mí no me duela. No tenemos conciencia de cuerpo. En nuestros adentros no hay un constructo de que somos cuerpo. No estamos siendo conscientes de que pertenecemos al mismo cuerpo. Así que si yo tomo mis dientes y muerdo el brazo, pareciera como que no va a haber dolor, no va a haber marca, no va a haber daño, porque lo hago constantemente cuando me enojo y pronuncio palabras contra alguien, aunque yo crea que tenga la razón. Aunque yo crea que estoy en lo correcto. Y aunque reconozca que está mal, pero lo hago. Ahí es donde está la dicotomía de muchos de nosotros. Sabemos que está mal, pero no nos detenemos. Sabemos que está mal, pero lo continuamos haciendo. Ay, es que yo estoy orando a Dios que me ayude y cada vez que se te presenta la oportunidad de hacerlo, no te refrenas. Haces como Job, no refrenaré mi lengua y hablaré porque tengo razón, porque tengo derecho. El derecho y la razón nos van a llevar al infierno, porque cercenando el cuerpo no creamos que vamos a tener buen galardón. Tercera perspectiva. Las palabras de nuestro maestro versus nuestras palabras. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande es voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Estamos hablando de algo serio. Las palabras de nuestros maestros lo vemos en la palabra, fueron palabras de corrección, basadas en amor y en verdad. Estamos hablando de verdades bíblicas, o estoy hablando desde la plataforma de lo que creo, de lo que pienso y desde mi dolor. Dice Santiago que la enciende la rueda de la creación y el infierno la inflama. O sea, estamos hablando que la lengua puede ser un instrumento del diablo. Pocas veces hablo de él, porque creo que ya, como dice la palabra, está vencido. Pero si él utiliza nuestra lengua, es algo que nosotros debemos de tener cuidado. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esa que se encuentra en medio de los dientes. Esa que parece inofensiva, pero es la causante de que todo el aparato fonogesticulador reproduzca el lenguaje que sale por nuestra boca. Ella misma, sin ella no es posible hablar mal. Sin ella no es posible hablar bien. Sin ella no es posible que nosotros podamos hacer pronunciaciones. Y yo te pregunto, ¿será que hay algún tipo de afasia o de daño en tu proceso cognitivo del lenguaje? Que todavía a esta fecha tus palabras producen maldad y están siendo inflamadas por el infierno. ¿Tendrás algún tipo de daño aquí? ¿O será que tu corazón todavía no se ha alineado a la verdad de Dios, entendiendo que el que está próximo a ti es tu prójimo, es tu hermano? ¿O será que todavía no has desarrollado el dominio propio necesario para callarte y no hablar, aún teniendo la razón?
es necesario refrenar la boca. La palabra establece que el que tiene dominio de ella dominará a todo, lo dijo Santiago. Si alguno cree que es cristiano, religioso, ungido, profeta, ministro, la última Coca-Cola del desierto y no refrena su lengua, su fe es vana, su religión es vacía. Porque aquel que es sabio refrenará su lengua. ¿Cómo puedes con la misma lengua que alabas a Dios destruir a alguien? ¿Cómo puedes con la misma lengua que dices adorar a Dios estar matando parte del cuerpo? Porque toda la naturaleza de bestia y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios y lo relacionamos con el libro de Génesis. Nuestra lengua puede que sea la causante de muchos de los problemas y de los líos en los que nos hemos metido. Los pleitos en las casas, las discusiones, las separaciones, las enemistades. Nuestra lengua es la causante. Si aprendemos a guardar silencio y dominarla, es muy posible que nos dejemos de meter en muchos problemas. Pero sobre todo, dejar de mutilar el cuerpo de Cristo. La mente, Karen, lo que hay que es llevarla sometida en obediencia a Cristo, como dice el libro de Corintios. Corintios 10, primera de Corintios 10, 5 y 6, segunda de Corintios 10, 5 y 6. Lleva tu pensamiento cautivo. ¿Quién te da el derecho de pensar de esa manera? ¿Por qué tú tienes que pensar mal de los demás? ¿Por qué tienes que hacer maquinaciones? ¿Y por qué no frenas tu pensamiento? Eres capaz de pensar constantemente en otros. Sin embargo, tú no le pones freno a tus pensamientos diciendo esos pensamientos no proceden de Dios. Este pensamiento procede de mi carne. Este pensamiento tengo que derribarlo con la palabra. ¿Quién te dio el derecho de pensar mal de los demás? Ah, es que yo lo conozco, yo sé. Eso no te da el derecho. Es necesario derribar los argumentos que tenemos para hablar mal de nuestro prójimo, para pronunciar palabras. No somos capaces de sentarnos con alguien y decirle, mira, me desagrada esto, no estoy de acuerdo, creo que eso está mal. No, guardamos. Y luego, como un boomerang, en la primera oportunidad devolvemos todo lo que hay dentro. Y si Dios nos pagara de la misma forma, si Dios a nosotros nos pagara de la misma manera que nosotros le pagamos a nuestro prójimo, ¿qué pasaría? Para concluir, tus palabras tienen el poder de transformar o destruir. Tú decides cómo la vas a usar. Tus palabras manifiestan lo que hay en el interior de tu corazón. Nosotros decimos algo que no se entiende, fue porque no lo dijimos bien. Eso es una regla básica de comunicación. A veces nosotros podemos decir algo, pero por eso hablaba en principio de cómo funciona el lenguaje. La interpretación de los signos que le damos al que está escuchando. Porque yo puedo decir algo con mi boca, sin embargo, mi gesticulación, mi accionar, mi lenguaje no verbal puede decir mucho más de lo que mi boca está diciendo. Puede darse el caso en el que la persona no entendió lo que quisiste decir. Entonces te toca en amor esperar que esa persona pueda aceptar o recuperarse de lo que dijiste.
Ahora bien, no todo lo que le viene a su cabeza usted puede decirlo. No todo lo que usted piensa usted debe decirlo. No todo lo que usted quiere. Ay, que por la verdad murió Cristo. Él era la verdad. Usted no es la verdad. Así que usted no tiene que andarle diciendo a la gente las verdades. Que hay muchos que privamos de que yo le digo la verdad a cualquiera, pero era la verdad lo que yo le dije. Pero él no se puede ofender porque eso es la verdad. ¿Quién le ha dicho a usted que la verdad está para decirse todo el tiempo? La verdad que usted tiene que decir es la verdad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No la interpretación suya de la vida de alguien. Ojo ahí. Hay mucha gente que entiende que decir la verdad, decirle al otro, el diablo te va a llevar, te va para el infierno. No, la verdad de Cristo es que Él es amor. Y ya la persona, todo ser humano sobre la tierra, por lo menos donde hay civilización, conoce de Cristo y ha escuchado hablar del infierno. No sea cónsul del infierno. Use su lengua para hablarle a la gente del amor de Dios. Y usted no tiene que estar diciéndole la verdad a la gente. ¿Acaso quién lo autorizó a usted para estar diciéndole verdad a la gente? Ah, porque usted es el Espíritu Santo para estar convenciendo de pecado. Hay momentos en que lo que hay que hacer, mire, es callar. ¿Por qué? Porque una persona en medio de una situación, usted le sale con cierta cosa y esa persona lo que se va es a volver un enemigo suyo. Hay momentos en que usted tiene que estar al lado de gente, pero en silencio, dándole apoyo, pero calladito. Y hay algunos expertos en decir, te lo dije. Hay algunos expertos en decir, yo lo sabía. Jaja, yo lo sabía, yo te lo dije. Para llamar la atención, Reggie, es simple. Si le enseñas a la gente lo que tiene que hacer y no lo hace, puedes hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué dice el reglamento, el procedimiento, el manual respecto a tal cosa? Y te vas a dar cuenta si la persona sabe lo que dice o no. Y luego le cuestiona, y si eso es lo que dice, ¿por qué tú hiciste tal cosa? Es un cuestionamiento. No hay que ofender, no hay que dañar, no hay que lacerar y no hay que lastimar para que la gente pueda entender que lo hizo mal. Bendito el nombre del Señor. Tercer punto. Tus palabras manifiestan lo que hay en el interior de tu corazón. Llevarlo a instrucción, llevarlo a que entiendan. Porque si hay un reglamento, si hay un manual de procedimientos, eso es lo que hay que seguir. Si se hace una cosa contraria, estamos violentando lo que dicen el reglamento y por lo que nos están pagando un sueldo. Y el que no hace lo que debe de hacer y por lo que le pagan es un ladrón. Así que todo el que está trabajando, a usted le pagan por hacer un trabajo y usted no lo hace, usted está haciendo robo. Porque el sueldo no se lo pagan para que se pase el día con el celular o chateando o jugando. No es que usted en un momento que tenga libre no lo pueda hacer. Es que usted cumpla con el trabajo para el cual usted lo contrataron y le dieron un sueldo. Entonces, vamos a la siguiente. Tus palabras muestran tu naturaleza. Hay personas que no son creyentes, que hablan con tanta sabiduría y hablan con tanta dulzura, más que muchos creyentes. Exacto, te va a juzgar no por tener la razón, sino por cuánto amaste. Y parte del amor muchas veces es guardar silencio. Como les decía, hay gente que no es creyente y tiene una capacidad de amar y de ser pasivo. Sin embargo, muchos creyentes tenemos la mecha muy corta. Nos prendemos con facilidad. Rápidamente nos encendemos. Sí, tenemos una mecha muy corta. Nos prenden y disparamos de una vez. No da tiempo a apagarse ni nada.
Tus palabras muestran quién te gobierna. Si quien te gobierna es tu carne, tú eres de lo que no se le puede decir nada, no se le puede hablar, porque de una vez se enciende. Pero si te gobierna Cristo, vas a actuar en amor, vas a ser paciente, vas a ser manso, vas a ser humilde. Necesitamos mostrar a Cristo en todo. Tus palabras delante del Señor muestran la intención de tu corazón. Hay palabras que salen de nosotros con la intención de marcar, de dañar, de herir y de lacerar. Y aprovechamos circunstancias, momentos y ocasiones para hacer daño. Es necesario que hoy nosotros podamos refrenar nuestra lengua. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro Señor? Porque quien nos gobierna, si es Dios, si es nuestro Padre, si es el Abba, nuestra lengua necesita refrenarse. Y no se va a refrenar orando. Y quiero aclarar esto porque he escuchado a gente orando por cosas que tienen que ser ejecutadas. Y me explico. La oración siempre es buena. Y puedes orar al Dios que te ayude, sí. Pero cuando se te presenta la ocasión de hacerlo, eres tú quien decide hacerlo o no. ¿Quién te gobierna? ¿Quién te ha dado dominio propio? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de amor, de dominio propio. Si Dios te gobierna, entonces Él gobierna todo. Y si no, pues todavía no te gobierna. Recuerdo una ocasión, una anécdota de un señor que decía que cuando lo fueran a bautizar, él iba a dejar un brazo afuera. Y todo el mundo pensaba que era que él se iba a quedar adorando a Dios así con un brazo afuera. Y cuando un hermano le preguntó, hermano, ¿y por qué usted se va a quedar con el brazo afuera? Ah, porque con ese que yo le voy a dar que se meta conmigo. Cuidado si tu lengua es una de las partes que todavía tú no has santificado porque quieres tener la razón. No merecemos nada, no tenemos nada, no somos nada. Y si algo podemos ser o tener o hacer, es por su misericordia y su gracia. Hoy es un buen día para pedir al Señor, refrena mi lengua, ayúdame, pero que cuando se presente la oportunidad podamos decir, ups, Señor, guarda mis labios y yo tener la disciplina, la voluntad y el carácter de no hablar y guardar silencio. La necesidad de producir palabras que hay en nosotros muestra la falta de confianza que tenemos en que Dios mismo nos defiende. Todo aquel que se defiende, es porque no confía de que Dios puede ser su defensor y su abogado. Bendiciones. Pregunta en el chat. Alguien hace una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se sanan las heridas causadas por palabras? Mira, eso es muy difícil porque va a depender de quién las recibió. Si quien las recibió es alguien que está gobernado por el Señor, va a poder sanar y va a poder perdonar. Si quien las recibió no está gobernado por el Señor, puede decir incluso que perdonó, que sanó esas heridas, siendo mentira. Ahora bien, las heridas que nosotros causamos y ahora somos conscientes de ellas, necesitamos subsanarlas, necesitamos limpiarlas, necesitamos restaurar esas heridas, necesitamos limpiar esas heridas. ¿Cómo? Con amor, pidiendo perdón y siendo humildes. ¿Qué pasa muchas veces? Hago daño, pero no soy capaz de pedir perdón. Hago daño, pero no soy capaz de reconocer que me equivoqué. Hago daño, pero no me importa lo que le provoqué al otro. Nuestra naturaleza de hijo nos va a llevar siempre a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Me equivoqué, perdóname. Y humillarnos. Si todavía te cuesta humillarte, si todavía te cuesta reconocer, es porque Él no es quien te gobierna.
está siendo gobernado por tu naturaleza humana, pero no por Cristo. Así que todo va a depender. Pueden haber sido años de heridas y el Señor tiene la capacidad de sanarlas, si se lo permites. Pero si es que tú has causado heridas y has causado daño, comienza desde hoy a dar amor y restaurar aquello que dañaste. Amén. Aquí tenemos otra pregunta, maestra. Dice, si una persona solo quiere estar hablándote mal del hermano, ¿hago yo mal apartarme de esa persona porque siempre le gusta hablar mal de todo hermanos, incluyendo al pastor? Yo no diría apartarte. Yo creo que tú necesitas por la palabra confrontar a esa persona. ¿Cómo lo vas a hacer? En amor. Cuando esa persona se acerque y te diga, mira, que si la hermana, que si el hermano, que esto, que aquello, tú te quedas callada y vas a la palabra. Y buscas la cita que hemos leído hoy, principalmente la de Mateo y la del libro de Números. Y tú le haces la comparación. Y si esa persona dice, no, porque es así, pero se lo dijiste a esa persona para que esa persona pueda cambiar. Porque diciéndomelo a mí, yo no voy a hacer nada con eso. Porque yo no voy a provocar el cambio. Si tú entiendes que esa persona necesita saberlo, necesitas decírselo a esa persona. Si la persona realmente cree que es algo que esa persona necesita hacer, se va a acercar. De lo contrario, se va a callar. Ahora bien, Blasina, habría que ver por qué esa persona te elige a ti para hablar de los hermanos, incluyendo el pastor. Es algo que debes de revisar y ver por qué te elige a ti. Porque yo les aseguro que a mí no me eligen para hablar. ¿Ok? Amén. Tengo otra pregunta, maestra. Dice, cuando un jefe o alguien de autoridad te dice palabras hirientes de acuerdo a sus experiencias y con eso quiere corregir e incluso quiere que seas como él o ella. Bueno, mira, por eso en el principio yo hablaba de que las personas tienen una infinidad de maneras de interpretar. La gente por lo regular usa sus experiencias para proyectarlas y para basar la vida en lo que ellos han vivido. Si a ti te gobierna Cristo, se supone que tus experiencias deben de estar, o tu manera de manejarte debe de estar basado en la palabra, no en la experiencia externa de alguien o lo que alguien diga. Tú tienes un trabajo que hacer, tú tienes un trabajo por el cual te están pagando y ese trabajo tú necesitas hacerlo y hacerlo bien. Se supone que ese trabajo tiene unas especificaciones, ese trabajo tiene una manera de ser que no ofende la palabra. Pero si tú entiendes que esta persona quiere que tú hagas algo que tú entiendes está contra la palabra, comienza a orar a Dios para que te cambie de lugar. Si es en una iglesia, comienza a orar al Señor para que te dé la estrategia correcta para hablar con esa persona o salir de la situación de la manera que Dios quiere que salga. No me voy porque este no lo aguanta nadie, este un tal cual, no. Orar al Señor para que te guíe, para que sepas cómo actuar. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos asegurarnos de lo que yo estoy haciendo, lo hago de manera correcta. Que a mí vienen porque en mí puede encontrar una palabra adecuada para solucionar, para sanar, etc. Cuidado si la gente se está acercando a ti porque tú eres alguien que recibe y no corriges. Cuando tú comienzas a corregir a la gente por la palabra, no por lo que tú entiendes, sino por lo que está escrito. ¿Y cómo vas a hacer eso? Cuando sepa lo que está escrito. Cuando tú corriges a la gente por lo que dice la palabra. Porque la gente sabe a dónde ir cuando quiere chismear o cuando quiere ser edificado. Amén. No sé si me di a entender o si no entendí bien la pregunta. Aquí colocaron otra pregunta, maestra. Dice, si mi esposo es maltratador verbal, ofensivo, humillante,
no creyente y se molesta si no te vas para no escucharlo y te quiere obligar a que te quedes a escucharlo. ¿Qué haces mientras escuchas? Porque si tu esposo es un maltratador por el nombre, hay cosas que ustedes deben de hacer y urgente. Hablando en términos seculares, tu esposo necesita ayuda. ¿Qué has hecho o qué han hecho para buscar ayuda en ese sentido? Que una persona sea ofensor verbal no es algo sano. Ahora bien, ¿qué haces en tu mente cuando él te está diciendo todas esas cosas? ¿Recibes, acumula y deja que esas palabras lleguen a tu corazón? ¿O comienzas a orar y diciendo, Señor, ten misericordia de él en tu mente, no con la boca, porque entonces vas a provocar acciones violentas más de otro tipo? Señor, ten misericordia, no le tomes en cuenta lo que dice porque no sabe. Ten misericordia de él y sálvale. O te quedas con todas esas palabras dentro, acumulándolas en tu corazón para llenarte de rencor y de rabia, y después entonces hacer una serie de cosas que hacemos las mujeres cuando estamos enojadas y cuando no nos gobierna Cristo. Si él es ofensor verbal, él necesita ayuda urgente, porque los ofensores pasan de un nivel a otro. Así que es necesario que reciban ayuda. Amén. No veo ninguna otra pregunta, maestra. Así que vamos a Ahí, pedir. dame un segundo. Ajá. Aquí en el chat yo tengo preguntas. Ok. Sí, Si la persona que le pides perdón te dice palabras feas cada vez que le pides perdón y le das una explicación de lo que intentaste decir y te dice, no acepto tu perdón, ¿debes alejarte o qué debes hacer? Usted no debe de alejarse de nadie. Usted cometió un error diciendo algo que no debía. No pida más perdón si ya pidió. Ahora asegúrese en oración de orar por el corazón de esa persona para que el Señor le produzca en esa el querer como el hacer de perdonarte, de excusar lo que dijiste que no era tu intención. Es necesario. Nosotros estamos viviendo muchas situaciones y si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, señores, me alejo de alguien porque me está haciendo daño. ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros a nuestro maestro y él sigue ahí? Igual manera, si el ofensor es creyente y no controla su boca, necesitan buscar ayuda. Es una persona que muy probablemente aprendió a defenderse con la boca, no conversa, grita y agrede porque no sabe lidiar con las situaciones, no maneja los problemas, no maneja y necesita aprender a manejarlo. Y no es la esposa ni el esposo que lo va a enseñar. Tiene que ser un profesional preparado. No hablo de un pastor que no haya estudiado para eso. Hablo de alguien preparado que le ayude a su manejo. Muy necesario. Nuestro maestro no se aleja de nosotros cuando nosotros le ofendemos y le hacemos daño. Él sigue ahí. Regina, los tóxicos, y esa palabra en boca de una hija de Dios. ¿Cómo que los tóxicos? Son hermanos, son hijos de Dios. Ningún tóxico, eso es una palabra y un léxico del mundo. Los hijos de Dios no hay tóxicos, hay personas con daños, hay personas con experiencias anteriores que le han marcado, hay experiencias que le han llenado la vida de situaciones y no saben manejarla, pero ningún tóxico. Si la persona no quiere recibir ayuda, recíbala usted para recibir estrategias. Aférrese a la palabra y el Señor le va a indicar a usted qué debe hacer. Ah, repite lo de arriba, es que no lo vi, Reggie. Ok, bien. No hay tóxicos. Si nosotros pudiéramos entender cómo personas han recibido tantos daños y hoy no saben lidiar con ellos
y están llenos de amargura, de frustración. Y una de las herramientas más usadas es la boca. ¿Por qué? Porque no es Cristo quien les gobierna. Y usted no puede pedirle a la gente algo que no sabe. No creo que si la intención de esa persona es estar contigo, su intención también sea dañarte. Creo que muchas veces pasan cosas de manera interna. Cada caso es particular, cada caso es único, pero nosotros necesitamos enfocarnos en lo que la palabra de Dios establece y es amar al prójimo. Hay situaciones, vuelvo y repito, en las que la situación es demasiado grave y hay una dureza de corazón para buscar ayuda, en donde ya ahí se toman otras alternativas, pero cada caso es particular. Y mientras usted pueda, haga todo lo que usted pueda para hacer la voluntad del Señor. Y si el Señor es quien te gobierna, Él sabrá en qué momento te indica qué hacer y cómo hacerlo. Hay cosas que no se ora, hay cosas que hay que tomar determinaciones, no de divorcio, no de alejarse, pero sí de posturas. Hay gente que confunde una separación de cuerpo con un divorcio, una separación de cuerpo con dejar de hablar y de tener misericordia por esa persona. Yo no hablo de eso, yo estoy hablando de que hay situaciones en las que la separación es la que conviene. A mí me escribió una hermana que tiene un esposo que le pega, que le golpea y que ya su niño está haciendo retrocesos psicológicos, mentales, donde el niño volvió a orinarse como si fuera chiquito y hacerse del 2 en la ropa. ¿Qué usted cree que yo le dije? Sepárate. Porque ahí hay violencia, ahí hay daño. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que ella siga orando y un día él la mate? No, vamos a buscar ayuda. Ayuda para ella, para su hijo. Y si él quiere formar parte de esta familia, vamos a buscarle ayuda también. Porque estos son casos graves. No estoy hablando de que no me gusta lo que me dice, que no me trata bien porque yo quiero tal cosa y él no me la da. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de daños severos. Y hay hombres que quieren buscar ayuda, pero son demasiado orgullosos como para pedirla. El hecho de que alguien sea pastor o líder no lo hace sabio, no lo hace prudente, no lo hace maduro. Señores, nosotros necesitamos entender que una persona, porque sea líder, no significa que está correcta, que va a hacer todo bien, que no se va a equivocar. Si la situación, usted ha orado, ha hablado con esa persona y la persona continúa haciendo lo mismo, pues entonces es una situación que merita subir de nivel, ir a donde una persona parcial, imparcial, que pueda lidiar en la situación. Si no se tiene eso y usted necesita retirarse porque el daño es muy grave, yo estoy respondiendo a alguien que me escribió en privado, estoy respondiendo a alguien que me está escribiendo en privado. Hermana, yo le voy a recomendar que usted me escriba en privado, que usted me escriba por mis redes y yo conversaré con usted, porque creo que lo que usted está planteando no tiene nada que ver con lo que hoy estamos tratando, ¿ok? Ustedes y yo no somos los que estamos para juzgar a nuestros pastores. Y a veces nuestros líderes cometen errores muy graves. Y si su esposo ya no quiere formar parte de ese cuerpo por lo que el pastor hizo, hay otros cuerpos a los que ustedes pueden pertenecer. Tu primer ministerio es tu familia, no la iglesia. Tu primer ministerio es tu familia. Así que por favor, quien quiera comunicarse conmigo, me escribe por Facebook. Yo aparezco con el mismo nombre para que si tiene alguna inquietud, esa hermana que escribe en privado, que creo que su situación es totalmente diferente. Que el Señor me les bendiga. Ya no les quito más tiempo. Amén, amén. Gracias, Señor. En esta mañana yo sé que todos nosotros estamos temblando de una manera fuerte, porque tú, Espíritu Santo, pudiste ver lo que hay en cada corazón y tú, Espíritu Santo, pudiste escudriñar el estado en el que estamos, el estado de nuestra familia, y tú trajiste esta palabra para que abriésemos los ojos, para que nuestro entendimiento a través de la palabra sea renovado,
podamos arrepentirnos genuinamente y podamos empezar de cero. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la hermana Valentina Zorrilla. Dios mío, gracias por esta mujer, gracias por los procesos que ella ha pasado, gracias por las situaciones y la prueba que ella ha vivido, porque eso es lo que la ha llevado a ella poder hablar a través de ti en estas plataformas y en más plataformas. Señor, sé tú bendiciendo la vida de Valentina Zorrilla. Señor, cúbrela de pies a cabeza, Padre. Sé tú siguiendo revelándole, tratándole, mostrándole. Espíritu Santo, mira a sus hijos, su esposo, su familia completa, su ministerio, su profesión, Padre, en los lugares que ella va, que frecuenta y que visita. Que tú, Jesucristo, sigas siendo modelado en amor y en misericordia a través de esta mujer, como tú lo haces en cada plataforma que ella aparece. Gracias, Señor, por la vida de esta mujer, de su esposo y de toda su familia. Señor, sé tú guiándola y direccionándola a ella, a toda su casa, Padre, en todo tiempo y en todo momento. Señor, gracias por bendecirnos con Valentina Zorrilla en esta mañana, en la escuela Jeter y en cada situación y escenario que ella aparece. Señor, estamos agradecidos, Padre, gracias por este honor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por confrontarnos en esta mañana. Gracias por mostrarnos el estado de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias en nombre de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has mostrado que en muchas ocasiones hemos destruido, hemos comido, Señor, y muchas veces hemos tratado hasta de consumir nuestro propio cuerpo. Gracias, Señor, porque hoy un día más tú traes conciencia a nuestra mente de que somos un cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos por cada persona que en este momento esté escuchando y por sus familias, por cada cabeza representada, por los líderes y por los ancianas de este grupo. Señor, sé tú llenándonos de tu amor cada día más, ayudándonos a practicar, Señor, que en ese proceso analítico que pasa en nuestra mente a la hora de hablar pueda estar sujeto bajo tu palabra y que nosotras, por favor, Señor, podamos poner todo esto en práctica, ejercitar el dominio propio y que tú seas el que nuestro gobierne, porque en el día de hoy nos preguntaste a cada una, ¿quién es que te está gobernando? Averigua bien porque no soy yo. Espíritu Santo, gracias. Cubre a cada familia, cubre a cada cabeza representada. Te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra y sigue tú hablando en el transcurso de este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.